Real Madrid cayó goleado 0-3 ante el Arsenal en el Emirates Stadium, un resultado holgado que quizá para algunos o para muchos hinchas del Real Madrid no es un resultado definitorio, teniendo en cuenta las épicas que ha logrado el Real Madrid en años anteriores y durante toda su historia. En el otro compromiso de la jornada de los cuartos de final, el Inter de Milán consiguió una gran victoria, 1-2 contra el Bayern en Alemania. De esto vamos a estar hablando en la edición de hoy. Un Real Madrid de una u otra forma irreconocible termina perdiendo y complicando sus aspiraciones de clasificar a la semifinal de la UEFA Champions League por un Arsenal que tuvo un buen partido, sobre todo un gran segundo tiempo que permitió poder tener un gran resultado, un resultado que algunos podrían decir que si se lo ponían a Mikel Arteta en una hoja y un bolígrafo para que firmara un 3-0 contra el Real Madrid como resultado final de la ida, indudablemente que lo hubiese hecho. Es un resultado inmejorable. ¿Por qué inmejorable? Porque el rival es el Real Madrid. Al Arsenal le falta muchísima historia en la UEFA Champions League y pudieron aprovechar varias cosas que no fueron letales en la contra como nos tiene acostumbrados. Además, aprovechando la especie de crisis y de disgusto que hay en la afición del Real Madrid por cómo juega su equipo. De hecho, en el último partido de liga hasta fueron silbados por sus hinchas en el Santiago Bernabéu. Y hay que decir que fue un primer tiempo donde el Arsenal eh, tuvo el dominio de la posesión, quizá algo del control del partido, pero las jugadas más claras en ese primer periodo las tuvo el Real Madrid. De hecho, Kylian Mbappé tuvo un mano a mano contra Raya y buscó definir cuando entró por el poste izquierdo en el área grande. El portero Raya pensó que la iba a definir cruzado, pero el francés se buscó sorprenderlo por el primer palo, ya que Raya estaba un poquito inclinado hacia la izquierda, pero cuando gira el torso Mbappé y define, no termina definiéndolo pegado a ese primer poste y termina colocándosela al portero para que pudiera en un tiempo detenerle la pelota, pero ese hubiese sido el 0-1 que hubiese cambiado quizá el devenir del partido, ¿no? Porque allí el Arsenal entonces tenía que buscar el resultado y el Madrid de contra poder buscar ese 0-2. Pero el Madrid no se encontraba. Quizás el único que podríamos mencionar y destacar en esa primera parte fue a Jude Bellingham, que buscaba ser el factor sorpresa para el equipo del Real Madrid. Dentro de las dos jugadas claras que tuvieron los merengues, una llegó por asistencia de él. Pero de resto, poco, muy poco de Vinicius, irreconocible, no parecía estar en el partido, ha sido de los peores compromisos que yo le he visto al futbolista brasileño. Rodrigo tampoco pudo hacer su trabajo por la raya derecha y Luka Modric, Camavinga, tampoco pudieron conseguir sacar la pelota limpia en el medio sector. También hay que reconocer que el Arsenal tuvo un muy buen pressing medio y alto
que impedía que el Real Madrid pudiese tener secuencias ofensivas importantes. Seguimos hablando de ese primer periodo porque el Arsenal tampoco era que mostraba mucho en cuanto a volumen de ataque. Una de las sorpresas que buscaba el conjunto de Mikel Arteta era con el lateral izquierdo Luis Skelly. ¿Por qué? Porque cuando defendían, él obviamente estaba por su banda, pero cuando atacaban, él centralizaba. Él centralizaba, no se iba por la raya para hacer ese 2 contra uno con su compañero de banda, que en este caso era Martinelli, y al centralizar buscaba hacer superioridad numérica con Declan Rice y con Thomas Partey por el pasillo central izquierdo, pero más allá de que tuvo mucha influencia este lateral izquierdo, para mí fue el mejor jugador del Arsenal, pero con esos golazos que hizo Declan Rice, obviamente él se va a llevar todos los reflectores. Es imposible que no sea él el protagonista porque los dos goles de tiro libre fueron espectaculares, sobre todo el segundo, ¿no? Pasando a ese segundo periodo, pues el Real Madrid eh, estuvo bien plantado en el inicio del segundo tiempo, pero luego el primer gol de Declan Rice de tiro libre cambió todo el compromiso. A partir de allí, el Arsenal fue un vendaval y lo hacen merecedor de ser el triunfador del compromiso, ¿no? Que la postre terminó 3-0. El primer gol llega por un tiro libre desde unos 30 metros, más o menos, por el borde del área, por la parte derecha, donde todos esperaban que Saka u Odegaard fueran los autores de ese tiro libre. Era para un perfil zurdo y además que Declan Rice no se caracteriza por ser un goleador a través de tiros libres. Y esto hizo que Courtois armara una barrera para un zurdo y no para un derecho, porque seguramente el cuerpo técnico, en medio de todo lo que habrían visto del Arsenal en todos estos meses y todos sus estudios, veían que los tiros libres eran ejecutados por perfiles zurdos, en este caso Saka o en este caso Odegaard, y nunca por un derecho. Entonces, Courtois saca a, a un jugador de la barrera, el último, por su poste izquierdo, porque él entiende que es, por así decirlo, imposible que un cobrador zurdo haga que pase la pelota, cobrándolo desde ese ángulo una comba, pegándole con el borde externo, y más aún cuando los de perfil zurdo, y en este caso Saka, que fue el que se quedó dentro de los que tiene la pierna izquierda para definirla con esa habilidad, era posicionado para pegarle de borde interno, porque para pegarle de borde externo tienes que ponerte más hacia el frente de la pelota y él estaba inclinado hacia la derecha de la pelota. Y entonces, en medio de esos estudios del cuerpo técnico, facilitados a Courtois, no se imaginaban en lo absoluto que iba a ser Declan Rice el cobrador. Lo hace el futbolista inglés de pierna derecha y la pelota pasó por allí, por donde faltaba un futbolista del Real Madrid para ocupar ese lado de la barrera. Esto hizo que la pelota pasara por allí con una muy buena comba, la verdad que fue un verdadero golazo para colocar el 1-0 al poste izquierdo por donde estaba la barrera de Courtois para el 1-0 y allí luego se le vino la noche al equipo de Ancelotti
Arsenal pudo haber anotado un segundo gol, pero Alaba y Bellingham, además de Courtois, en esa misma jugada participaron los tres, interviniendo en la última línea para in extremis evitar en ese momento el 2-0 en favor de los Gunners. Luego de ello, ¿qué ocurre? Saka tiene la pelota por la derecha en ese duelo normal, habitual que se esperaba en el partido, él contra Alaba, delantero por derecha contra el lateral por izquierda, y en ese uno contra uno, Saka llega a la zona 3 pero pegado a la banda. Él engancha y comienza a irse en diagonal hacia el centro del campo. Y en medio de Saka, escuchen bien, empezó por la banda derecha, pasó por el pasillo central derecho y luego pasó hacia el centro sin un relevo en la marca hacia Alaba. Y Alaba, buscando quitarle la pelota limpiamente, le hace la falta, y cuando hace la falta se pudo ver por televisión como Alaba se queja ante sus compañeros porque por allí está Camavinga, por allí está Luka Modric y ninguno de ellos lo ayudó. Inclusive, no puedo decir que tenía que romper un central porque estaba muy lejos, era dejar desguarnecida esa última línea de manera peligrosa, pero nadie hizo la cobertura para que allí pudiera entonces, en un 2 contra 1, un futbolista del Madrid minimizar a Saka. Hacen la falta y a unos también 25, 30 metros del arco y bueno, anota un golazo, Declan Rice, de los mejores goles de tiro libre que yo he visto. No el mejor, pero sí de los mejores, para no entrar en polémica, pero es que la metió en todo el ángulo. O sea, imparable para Courtois, y además que fue un disparo con borde interno, pero con mucha potencia, además. O sea, en todo el ángulo. Si usted no lo ha visto, le sugiero que lo vea, porque la metió en un lugar imparable, y tan imparable es que pudo batir a Courtois. Todos sabemos que para poder batir al portero belga hay que anotar goles de factura, y él lo pudo lograr. Y luego llegó el 3-0 a través de Merino, en una muy buena jugada colectiva, un gran ataque posicional que terminó centrando Lewis Kelly por izquierda para que Merino definiera de primera dentro del área al poste izquierdo, derecho, quiero decir, rasante de Courtois, para poner entonces el 3-0 que a la postre fue definitivo. El Madrid, si hubiese anotado un tanto, obviamente las posibilidades se hubiesen acrecentado más, porque no es lo mismo perder 3-0 que 3-1, pero es el Real Madrid, estamos acostumbrados a sus épicas en los partidos de vuelta, en el Santiago Bernabéu, y no con esto estoy diciendo que lo van a lograr, porque eso no lo sabemos. Pero si hay un equipo al que hay que respetar por su historia, y además por tantas épicas logradas, es el Real Madrid. Si hubiesen perdido quizás 5-6-0, allí sí se hace, por así decirlo, casi o imposible, ¿no?, de remontar. Pero un 3-0 sigue siendo posible. El Bernabéu es una caldera, ya lo han demostrado en años anteriores, y donde el componente emocional va a ser vital, va a ser fundamental para los futbolistas del Arsenal, el no recibir un gol en los primeros 10 minutos porque se les puede venir la noche. Porque hay que acordarse que el Arsenal no es un equipo grande, no es un equipo grande, y para muestra un botón, no han ganado nunca una Champions League, y entonces tienen este duro reto, porque si el Arsenal logra aguantar los embates tanto del Real Madrid como de esa puesta en escena
de los hinchas merengues en el Santiago Bernabéu, entonces eso sí lo haría candidato o uno de los candidatos a poder alcanzar la Champions League por primera vez, porque estaría de una u otra forma demostrando que sí está para dar el golpe bajo la mesa, sobre la mesa. Y entonces vamos a poder dilucidar si sí o si no en este compromiso en el Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid, de no salirle las cosas en parte de ese compromiso, el público se le va a inclinar en su contra, tal como pasó en el último partido de liga. No está muy bueno el ambiente allí. Muchos piden ya la cabeza de Carlo Ancelotti, que siempre va a gozar de mi respeto, siempre. Ancelotti es uno de los mejores entrenadores de la historia, para muchos el mejor. Y para dirigir a un equipo de fútbol élite, para dirigir al rey de la Champions, el mejor club del mundo como lo es el Real Madrid, es imposible, eh, y a nivel general para todo entrenador, nunca vivir momentos bajos, y el Real Madrid es una institución cuya hinchada es muy exigente, en momentos injustamente exigente, tal como ha pasado con Ancelotti, además de cómo sucedió con Zinedine Zidane, un entrenador que ha sido el único en ganar la Champions League en 3 ocasiones consecutivas con el Real Madrid, y en la parte final fue pitado y hasta siendo vituperado, insultado por muchos hinchas al momento de pedirle su renuncia en el Real Madrid. Así que el partido de vuelta será el miércoles en el mítico Santiago Bernabéu, que no contará con Camavinga, ya que Camavinga fue expulsado en el compromiso por doble amarilla. Y en el otro compromiso, para hablar muy resumidamente, muy someramente, porque vi en detalle, fue el Arsenal contra el Real Madrid, fue el gran triunfo del Inter 1-2 contra el Bayern Múnich en el Allianz Arena. Lautaro Martínez puso arriba al Inter en el minuto 38 y luego el legendario Tomás Müller al minuto 85, ya terminando el partido, empató las acciones y daba la impresión de que el partido iba a quedar así. Pero Fratezzi anotó al minuto 88 lo que a la postre sería el 1-2 definitivo, para entonces esperar los duelos de vuelta, ¿no? Mañana también habrán más partidos de los cuartos de final de la Champions League. El Barcelona de Hansi Flick se enfrentará al Borussia Dortmund, mientras que el Paris Saint-Germain de Luis Enrique se enfrentará al sorpresivo Aston Villa, que ha llegado a esta fase del torneo. Y ya para la semana que viene, Real Madrid y Arsenal, como les mencioné, se miden el miércoles, igual que Inter y el Bayern Múnich en Italia. Mientras que el martes el Barcelona viajará a Alemania y el Paris Saint-Germain lo hará a Inglaterra. Así que electrizante, muchachos, electrizante completamente la Champions League. Algunos preguntarán, Tommy, ¿crees que si el Real Madrid es eliminado, Ancelotti se tiene que ir? Yo no diría que en caso tal se tenga que ir, porque es que es imperdonable por esto, por lo otro. No, para nada. Ancelotti, nadie le va a venir a enseñar de fútbol a Ancelotti. Pero yo sí creería que por su bien, en caso, insisto, de que el Real Madrid sea eliminado, porque no lo sabemos, por su bien, yo creo que Ancelotti ya no tiene que demostrar absolutamente nada, ni como entrenador a nivel general, ni
como timonel en el Real Madrid por todo lo que allí ha ganado. Es un entrenador que da cátedra en este deporte y en el que muchos tenemos que sentirnos afortunados de poderlo em, haber visto dirigir por todas sus formas, por sus métodos, por su manejo de grupo, etcétera. No dicho por mí, sino dicho por los propios jugadores con los que él ha estado en el Milan y en el Real Madrid, entre otros. Nos vemos, si el señor así lo permite, para el postpartido del juego del Barcelona y del Paris Saint-Germain. Recuerden, muchachos, si les gustan mis análisis, mi contenido, suscríbanse, activen la campanita y comenten, que allí desde luego yo voy a estar respondiéndoles. Cuídense mucho y un fuerte abrazo para todos.